La temática de este primer parcial de la materia de diseño de proyectos de Big Data es árbol de decisión. Mi nombre es Kevin Eduardo Guevara Gómez y procederé a presentarles esta temática dando como línea de presentación qué es un árbol de decisión, qué elementos componen un árbol de decisión, sus respectivas características, las ventajas y desventajas que pueden y tienen estos árboles de decisión, así como también la herramienta en el cual desarrollé un ejemplo de un árbol de decisión y al final mostrar de manera gráfica y en que se pueda visualizar un ejemplo de un árbol de decisión. Empecemos con qué es. Un árbol de decisión aparece como una estructura en forma de árbol con diferentes nodos y ramas, dos partes muy importantes que tienen estos árboles de decisión. Cuando se observa un problema un poco más de cerca, es decir, a detalle, se puede ver que ha distribuido un problema, una situación en detalle, que se basa en los principios de la clasificación, que se pueden predecir resultados de una decisión dando lugar a diferentes ramas en un árbol, que parten de una raíz y que también gradualmente tienen diferentes nodos de decisión. La estructura tiene nodos de terminación al final. El árbol de decisión puede utilizarse en casi todos los sectores. Esto se debe a que podemos tomar cualquier tipo de decisión, ya sea en un caso real o en un caso hipotético. Y es representada mediante un diagrama de árbol de decisión. Para entender mejor qué es un árbol de decisión, consideremos este ejemplo. Plantea una pregunta sencilla: ¿comprar o no un nuevo software? Si compramos una nueva herramienta, entonces nos lleva a esta comparación entre ambas opciones. Si no, podemos seguir utilizando el software actual o pedir prestada la herramienta de un amigo. A ciencia cierta, esto es lo que es un árbol de decisión. Para continuar, visualizamos los elementos que componen un árbol de decisión. Podemos visualizar aquí la representación de un árbol de decisión, utilizando también las características y los elementos que estos componen. Nodos de decisión entre alternativas. Podemos visualizar Sol, Saturno y Plutón. Entonces son tres características entre las alternativas que pueden componer un nodo de decisión. Nodo de probabilidad. Podemos visualizar la flecha hacia abajo, que puede ser probable que se tome esa decisión u otra. Podemos ver la rama, que podemos ver que estos planetas son parte o giran alrededor, ¿verdad? Y en estos elementos son los que componen un árbol de decisión, los nodos de decisión, el nodo de probabilidad y la rama. Para tener una mejor visualización de lo que caracteriza un árbol de decisión, podemos ver la profundidad que va hacia abajo. En este caso nos encontramos con el nodo raíz, que es la pregunta que queremos resolver. Visualizamos los nodos intermedios, que son las variables o los nodos alternativos, como veíamos anteriormente, y nodo terminal, que es donde se concluye y donde se toma la decisión. Dentro de muchas de las características que los árboles de decisión tienen, es que con la ayuda de este diagrama podemos resolver un problema, como se mencionó anteriormente, abarcando todos los aspectos posibles. No se necesita ningún cálculo para crear un árbol de decisión, lo que los hace idóneos en todos los sectores.
Estos diagramas pueden utilizarse también para representar todo tipo de escenarios, tanto categóricos como continuos, que pueden ser difíciles de representarse de otro modo. También desempeñan un papel crucial en la toma de decisiones, ya que nos ayudan a evaluar los pros y los contras de las diferentes opciones, así como su impacto a largo plazo. Seguidamente, esta característica es muy importante ya que pueden presentar tanto los datos cuantitativos como los cualitativos de una manera visualmente atractiva y además sin aplicar demasiados cálculos. Dentro de las ventajas y desventajas que los árboles de decisión tienen, nos encontramos con 5 ventajas y 5 desventajas. Las 5 ventajas ubicadas en la parte superior y las desventajas en la parte inferior. Empezaremos con la primera ventaja, que dice que facilita la interpretación de la decisión tomada, ya que el gráfico tiene una forma visual muy práctica a la hora de tomar la decisión y visualizar el resultado. Este también proporciona un alto grado de comprensión del conocimiento en la toma de decisiones. También explica el comportamiento respecto a una determinada tarea de decisión, así como también reduce el número de variables independientes y se basa en las alternativas y cómo esta decisión nos puede llevar a un mejor resultado. Es una herramienta magnífica para el control de la gestión empresarial. Dentro de las desventajas, las reglas de asignación son bastante sensibles a pequeñas perturbaciones en los datos. Si existe algún cambio dentro de los datos, puede tomar alguna variación que pueda perjudicar a la decisión final. Dificultad para elegir el árbol óptimo. Existe también una ausencia de la función global de las variables y como consecuencia pérdida de la representación. Dentro de esta desventaja cabe mencionar que la función global de la pregunta o del entorno o caso que se quiere resolver puede perderse una cierta pérdida de la representación. Los árboles de decisión requieren un gran número de datos y así como también necesitan una gran cantidad de datos para asegurarse que la cantidad de las observaciones de los nodos es significativa y bastante segura. Para finalizar, vamos a mostrarles este ejemplo de árbol de decisión que se realizó en la herramienta Canva. Como podemos visualizar, es un árbol de decisión basado en la transacción de un monto. Dentro de la base de datos se manejan muchas transacciones en el área de bancos. Entonces, tome a bien realizar una transacción de un monto como un árbol de decisión de manera más sencilla. Visualizamos en el primer nodo raíz, transacción válida. Visualizamos sí, no. Si tomamos y efectivamente vemos que la transacción es válida, se clasifica en el tipo de transacción y entre estos está extracción, depositar y saldo. Si la transacción es válida y el tipo de transacción es una extracción, las funciones que se puede cumplir sería pedir monto, descontar monto en la cuenta y generar un comprobante. Como resultado final generaría un comprobante de la extracción, dando como verificada y resultante una transacción válida. En el otro caso sería si la transacción es válida, sí. El tipo de transacción, depositar. Se pide el monto que se va a depositar. Se suma el monto depositado a la cuenta.
y se genera un comprobante de depósito. En el tercer caso, si la transacción es válida y el tipo de transacción es saldo, obtenemos el saldo que tiene este cliente en la cuenta y se genera un informe o un estado de cuenta. De ser una transacción no válida, se procesa a visualizar un mensaje de error. Gracias por su atención. Esta ha sido mi presentación. Muchas gracias.